Mire, y para continuar hablando sobre este tema, ya sabe, aquí en Mega Noticias nos gusta consultar a los especialistas, a los que saben de la materia, y para ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y también director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Jimena, a sus órdenes. Oiga, ¿qué nos pasó, Eduardo? Estamos entrando a esta quinta ola, varios estados, escuchábamos ahorita Sinaloa, Quintana Roo, empiezan a tener ya repuntes importantes. ¿Qué pasó como país, como sociedad? En algunos estados se empezó a eliminar ya la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Muchas personas, hay que decirlo, pues han olvidado todas las medidas preventivas, la sana distancia y demás. Sí, definitivamente, como tú lo mencionas, pues creo que se han aflojado las medidas y ha habido una falta de previsión, como ha sucedido en otras ocasiones, con respecto a cómo enfrentar esta pandemia. La gente ha creído que porque se ha vacunado, sobre todo la población adulta, pues ya está inmune, sin riesgo, y que puede volver a hacer la vida como la conocía antes de la pandemia. Y es todo lo contrario. La vida ya no va a volver a ser igual. Primero hubo mucha controversia con respecto al uso del cubrebocas, mandándose mensajes contradictorios, y el cubrebocas ha demostrado ser la mejor barrera de defensa, de biodefensa para las enfermedades, no solamente el COVID, sino muchas otras más. El hecho de que se tenga más movilidad, reactivación de las escuelas, de los negocios, de las áreas turísticas, pues favorece en gran medida que incluso gobiernos como Nuevo León, la Ciudad de México, que han desechado el uso del cubrebocas, pues es una medida que falta mucho a la congruencia, porque todavía tenemos población de riesgo, como son los menores de 11 años, y la gente vacunada, aunque no le dé la enfermedad, también puede transportarla y ser contaminador de otras personas. Entonces, considero que es inadecuado dejar de usar el cubrebocas, un método que tiene más de 500 años y posiblemente más, y que ha demostrado sus ventajas y beneficios con su uso. A través de la evolución de esta misma pandemia, hemos visto que las cosas que han dejado de beneficio en la población mexicana es el uso del cubrebocas, el lavarse las manos, el quitarse el calzado al entrar en casa, al dejar de estarse abrazando y besando de manera social, prácticamente con los compañeros de trabajo, con todos los familiares, etcétera, pues se están relajando estas medidas y estamos viendo ahora un incremento, una nueva ola de COVID. Y el cubrebocas no solamente cubre el COVID, sino muchas otras enfermedades que son transmisibles, principalmente virales. Eduardo, justamente me gustaría detenernos en este tema tan importante del cubrebocas. Vimos que lamentablemente al inicio de la pandemia el mensaje desde el atril presidencial fue pues que no se usara, fue de minimizar el uso del cubrebocas, cuando vemos en otros países, en Japón, en Corea, en Tailandia, donde desde antes de la pandemia, por una cuestión de responsabilidad social y una cuestión cultural, cuando alguien siente síntomas de un resfriado, automáticamente utiliza su cubrebocas para cuidar a su entorno. ¿Cómo cambiar el chip aquí en México para que entendamos que el cubrebocas no es que sea obligatorio o que no sea obligatorio, es que es un tema de responsabilidad con el prójimo, de protegerlo y protegernos a nosotros? Así es, en los países asiáticos, sobre todo desde hace siglos, se utiliza el cubrebocas precisamente para no afectar a terceros. Esa es una forma de cuidar a los demás. Es muy irresponsable creer que porque ya estoy vacunado o ya hay menos casos o estoy joven, ya no debo de usar cubrebocas. Muy lejos de esa situación. Hay que recordar que mientras más, si no usamos cubrebocas, el virus va a seguir circulando. Y el seguir circulando implica mayor número de casos, aunque no sean mortales,
Y estos casos, además, a los niños prácticamente, los menores de 2 años, se les ha evitado el uso del cubrebocas, y los niños entre 2 y 10 años de edad que van a la escuela, al maternal, al kinder, a la primaria, pues se lo quitan con facilidad y no saben utilizarlo. Y además, pues no están vacunados. El gobierno en México no solamente no ha insistido y categorizado el uso del cubrebocas mandando señales contradictorias, sino que además debería de ser obligatorio no suspenderlo por el momento, porque tenemos otras amenazas que pueden causar enfermedades y muertes, sobre todo en personas con riesgo. Y el riesgo en este momento son los menores de 11 años que no han sido vacunados. Entonces, considero una irresponsabilidad de los adultos, bueno, primeramente de los gobiernos que han desechado ya su uso, del sistema de salud que no ha insistido más. El sistema de salud debe de hacer investigación para saber qué fue lo que pasó con los huérfanos de la pandemia, qué fue lo que pasó con familias que perdieron varias personas ahí y que ahora vacunan algunas y se les dice que ya no usen el cubrebocas, y qué es lo que va a suceder. Entonces, considero un desacierto el que se deje de utilizar el cubrebocas. Yo considero que hasta que no se tenga la población de México completa, y población completa es todos sus habitantes vacunados y cubiertos ante la posibilidad de adquirir COVID, aunque no sea mortal, como se ha mencionado también en la Secretaría de Salud, que no se vacunan a los niños, porque los niños les dan una forma leve o no mueren. Y es mentira eso. Hay casos que estamos viendo de niños que tuvieron COVID simplemente no diagnosticado, y seguramente porque en su familia se dejó de usar el cubrebocas, pensando que como ya le había dado a los adultos y los niños no se quejaron, ahora estamos viendo secuelas secundarias a que un niño tuvo COVID nada más que no se diagnosticó. Entonces la recomendación es que debe de seguirse utilizando el cubrebocas, que debe de aprenderse la técnica adecuada de usar el cubrebocas, que es cubriendo boca y nariz, que hay que quitarlo por las tiras del cubrebocas, no acercarlo a la cara, lavarlo si es que es de tela, esperar a que se seque, ponerlo en una bolsa para poderlo volver a reutilizar. Entonces yo creo que si eso, además quiero mencionar que todas las personas que preparan alimentos para la casa y para otros terceros, para otras personas, deben de usar cubrebocas todo el tiempo. Entonces yo creo que ahí en gran medida está este repunte de la quinta ola del COVID. Eduardo, platicábamos ahorita profundamente sobre el tema del uso del cubrebocas, la necesidad de continuar utilizando. Lo mencionabas tú también, este tema de las medidas, de que ya la gente pues anda besando y abrazando con todo el mundo en la oficina, en la calle. Llegamos a los establecimientos y como ya se retiraron la obligatoriedad de algunas medidas, ya no hay gel antibacterial, ya nos olvidamos de todo esto que tendría que ser parte de nuestro día a día. Seguimos siendo un país reactivo y no preventivo en el caso de la salud, de las enfermedades. Sí, definitivamente. De hecho, yo podría decir que el mejor ejemplo es que Europa nos ha previsto desde semanas antes de lo que nos va a suceder, y no hemos tenido la capacidad de responder a eso. Siempre vamos atrasados en las pruebas diagnósticas, en la utilización del cubrebocas, en cubrir a la población de la vacunación, en fin. Vamos atrasados, no previendo que va a venir una siguiente ola al aumentar la movilidad, al restablecer las actividades comunes y que la gente se acerque un poco más, al relajar las medidas, al evitar no solamente el cubrebocas, el gel, sino también las plantillas sanitizantes del calzado. En fin, yo creo que todo eso, pues en cierta medida hay gente que debería estar responsabilizada de eso. Tenemos una Secretaría de Salud para eso. Pero también es una responsabilidad de cada uno de nosotros y estar recalcando constantemente que la pandemia no ha terminado
y que además estamos inmersos en una gran cantidad de amenazas ahora por la gran movilidad internacional, la globalización, el cambio climático, pues estamos viendo que aparecen otros padecimientos que eran endémicos en ciertas zonas, como la fiebre, como la varicela, la viruela del mono, que era endémica en África y que ahora ya está apareciendo incluso en México. Asimismo, también la hepatitis viral aguda de causa desconocida, pues todo eso también se transmite y no está por demás seguir utilizando el cubrebocas. Ahorita tocabas también un tema importante, el tema de las pruebas, y previo a la entrevista justamente platicábamos el caso en específico de Mochis allá en Sinaloa, el Hospital General. Entramos a esta quinta ola y no tiene pruebas, y te aseguro que no es únicamente este hospital, este estado, este municipio, se replica en otras clínicas. Tenemos que continuar con el tema de las pruebas y más pruebas que se ha hablado desde el principio de la pandemia, Eduardo. Claro que sí. Es más, yo diría, dentro de las cosas terribles que vivimos en el subdiagnóstico de los casos de COVID, fue que las pruebas estaban restringidas. Solamente las podía aplicar el Estado mexicano, no eran públicas. A pesar de que la gente quería hacerse una prueba, no había manera. Entonces estaba controlado un determinado número de casos corroborados y sin embargo con la mortalidad agregada, pues vemos que estaba muy subestimado los casos positivos de COVID. Actualmente ya tenemos oportunidad de ir y hacernos una prueba de manera particular. Considero que el gobierno de México debe de tener un stock, una capacidad de responder ante la necesidad de cualquier caso de sospecha, pues realizarle una prueba. Y es importante por muchas razones. La primera es por una cuestión estadística. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la situación actual? Si nosotros no hacemos investigación, nos sumimos en la ignorancia, en la falta de datos, y entonces consideramos y tenemos una visión deformada totalmente de la realidad y no podemos actuar en consecuencia. Las pruebas, en otros países, por ejemplo, hay pruebas que se venden caseras para determinar antígenos para COVID y que son en PCR y se hacen y las venden en cualquier farmacia. Yo considero que el gobierno de México debe de invertir un poco más en lo que es la salud pública, y hablar la salud pública es tener las pruebas para la población, tener las vacunas para la población, mejorar las condiciones de higiene, mejorar el agua potable, el drenaje, etcétera. Todo eso que tenemos una deuda histórica de décadas de lo que sucede en México y no nos deja aspirar a subir en nuestra calidad de un país subdesarrollado. Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director también general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta valiosa información que nos proporcionaste. A tus órdenes, Jimena. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tus radioescuchas.